Mi nombre es Cristina Montserrat Magaña Hernández y esta es mi presentación de la actividad final de la segunda parcial. La memoria. La memoria es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. Desde este enfoque, consiste en el proceso de recepción, retención y recuperación de conocimientos. La memoria tiene la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente, es decir, la memoria es la que no permite recordar hechos, nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones y todo tipo de cosas que ocurrieron en el pasado. Almacenamiento de la memoria. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para una utilización posterior. La recuperación nos permite poder encontrar la información cuando la necesitamos, es decir, recordar. La memoria es un proceso que atraviesa tres etapas fundamentales, que son el almacenaje, codificación y recuperación. El almacenaje se refiere al proceso de acomodar información recientemente adquirida en la memoria. Codificar la información hace más fácil el proceso de recuperar la información para el cerebro. Funciones básicas de la memoria. Memoria a corto plazo. Es la capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información, de forma que se encuentre inmediatamente disponible durante un corto periodo de tiempo. Memoria a largo plazo. Es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses, sin que se le presuponga límite alguno de capacidad o duración. La memoria a corto plazo, también llamada memoria activa o memoria secundaria, es la encargada de procesar estímulos sensoriales y convertirlos en información que será almacenada por periodos muy breves. La duración de un estímulo en la memoria no supera a los 40 segundos. La memoria a largo plazo o memoria inactiva es el sistema de almacenamiento de información capaz de retener estímulos por lapsos de tiempo que van desde horas hasta años. Motivación. La motivación implica estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. La motivación significa, en pocas palabras, el empuje que siente una persona para poder lograr sus objetivos o metas. Perspectivas. Conductista. Las recompensas externas y los castigos son centrales en la determinación de la motivación. Es preciso agregar interés y motivación a la conducta. Hay que utilizar refuerzos positivos y negativos. Humanista. Las necesidades básicas y la autorrelación. Cognitiva. Lo que la persona piensa sobre lo que puede ocurrir es importante para determinar lo que efectivamente sucede. La perspectiva conductista es la aplicación del reforzamiento positivo del estímulo y respuesta. Esta corriente es aplicada en los seres humanos a modo de poder observar los cambios de comportamiento. La perspectiva cognitiva es la forma en la que percibimos las cosas y la manera en la que podemos cumplir nuestras metas. La perspectiva humanista enfatiza en la capacidad de la persona para lograr su crecimiento, sus características positivas y la libertad para elegir su destino. Indicadores de la motivacionalidad. La relación entre la motivación, el aprendizaje y el rendimiento académico es determinante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El esfuerzo. Si los alumnos están motivados, el éxito de conseguir la meta está asegurado al no importarles esforzarse para conseguir los resultados, aunque esto implique una molestia producida por el esfuerzo mental o físico. La persistencia o el tiempo que se dedica hasta conseguir algo propuesto. El control de aprendizaje hace referencia al grado de que el alumno cree tener su aprendizaje. El pensar. El pensar es una conformación del ser originada por su estructura biológica. Es una condición que determina el interés vocacional. El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y razonamiento. El pensar es una resolución de problemas y la necesidad exige satisfacción.
saber pensar es una habilidad que damos por sentado que la tenemos. Incluso creemos que somos buenos para pensar. Hay personas que se declaran incapaces de pensar, reaccionan compulsivamente. Las personas incapaces de pensar suelen hacerlo porque prefieren que otras personas piensen por ellas mismas. Resolución de problemas, sistemas implicados, procesamiento de la información, los procesos de pensamiento, el archivo conocido como memoria de corto o largo plazo. La estructura de la tarea, referida a la descripción de las conductas requeridas para la resolución del problema. Los espacios del problema, es la representación mental o gráfica que la persona debe hacer de la situación. El lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. El lenguaje tiene una doble función: comunicar e influir en otros. Esto se debe a ese carácter social del hombre. Permite que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con las demás personas. Maturana. Lenguaje se presenta como fenómeno, como un operar del observador. No tiene lugar en la cabeza ni consiste en un conjunto de reglas, sino que tiene lugar en el espacio de relaciones y pertenece al ámbito de las coordinaciones de acción como un modo de fluir de ellas. Es el mecanismo fundamental del operar en los sistemas sociales. El lenguaje es característica de lo humano, que nace de su relación con el mundo, sus semejantes y las coordinaciones conductuales que genera en consenso. Humberto Maturana. La adquisición del lenguaje. La postura conductista, la adquisición del lenguaje se da por medio de los principios no cognitivos que incluyen la asociación, la imitación y el refuerzo. La postura de Piaget, el lenguaje representa una de las diversas funciones simbólicas siendo producto de la función cognitiva. El proceso del lenguaje se refiere a la manera en la que los seres vivos utilizan símbolos para comunicar ideas y sentimientos, y cómo en que dicha comunicación es procesada y entendida por el cerebro. Enfoque pragmático. Es una disciplina que estudia el lenguaje con relación al contexto donde se desarrolla la idea, es decir, las oraciones producen una acepción semántica, pero su significado e interpretación depende del contenido y del contexto lingüístico, ya que una misma oración puede tener varios sentidos en diferentes aspectos. Desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo del ser humano tiene las capacidades cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas o la inteligencia y la planificación involucran funciones cerebrales sofisticadas y únicas. La pragmática es una rama de la lingüística, también estudiada por la filosofía del lenguaje, la comunicación y la psicolingüística, que se interesa por el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado. Teoría de John Piaget. Fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre sujeto y objeto. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Piaget fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático del desarrollo cognitivo. Etapas cognitivas. Estadio, edad aproximada y características. Sensoriomotor, de 0 a 2 años. Estado prelingüístico, en el que la inteligencia se apoya fundamentalmente en las acciones, los movimientos y las acciones carecen de un referente operacional simbólico. Se registra una evolución que va desde los reflejos simples hasta conductas más complejas, que abarcan la coordinación de la percepción.
preoperacional de 2 a 7 años. Se inicia la utilización de símbolos y el desarrollo de la habilidad para advertir los nombres de las cosas que no están presentes. Aunque el niño desarrolla juegos imaginativos, el pensamiento es egocéntrico, así como el lenguaje, y estos se limitan a situaciones concretas y el momento que vive, con ausencia de operaciones reversibles. De las operaciones concretas, de 7 a 12 años. El niño realiza operaciones lógicas, es capaz de colocar cosas y sucesos en un orden determinado y advierte claramente la relación parte-todo, y comprende la noción de conservación de sustancia, peso, volumen, distancia, etc. No obstante, todo su pensamiento se circunscribe a los aspectos y características concretas del mundo que lo rodea. De las operaciones formales, de 12 a 14 años. Las ideas abstractas y el pensamiento simbólico se incluyen en los procesos de razonamiento del individuo. Sus pensamientos no se limitan ya exclusivamente a la situación presente. Accede al